Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Deseo que se encuentren bien y que en cualquier lugar que se encuentren, ya sea en Europa, dentro de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, que estén gozando a plenitud de grandes bendiciones. En estos tiempos que estamos, las bendiciones las necesitamos muchísimo. Así que también hay que orar, hay que pedir para recibir estas bendiciones que tanta falta se está haciendo a nosotros y al mundo entero. Hoy vamos a traer un aviso acá, una alerta, un llamado de atención, crear conciencia sobre lo que está viniendo para el futuro. Hemos hablado muchísimo acá de muchas cosas, pero vamos a empezar con estos anuncios que está haciendo Nicolás Maduro de Venezuela. Aquí se habló ya en una predicción que hicimos aquí en este canal. Se dijo que en caso de él perder las elecciones, no las aceptaría porque él no va a aceptar una derrota. Pues ya lo está diciendo, también se dijo acá en esa predicción que habría un baño de sangre para Venezuela. Y eso mismo está Nicolás Maduro anunciando, que en caso de que él va a perder las elecciones, entonces habrá un gran baño de sangre en Venezuela. Pero también, por otro lado, tenemos acá dentro de Estados Unidos las votaciones, las elecciones para noviembre. Y también el expresidente Donald Trump ha venido también haciendo un anuncio donde dice que si él no gana las elecciones, él no va a aceptar una derrota. No está listo para aceptar ninguna derrota. Le llamaría fraude también, pero igual dice que correría un baño de sangre y además amenaza también con una guerra civil. Así es que están las cosas. Por otro lado, también hay que evitar los fraudes migratorios. Hay tantas personas que tienen problemas con papelería de migración y lo primero que les ofrecen, a veces se dejan llevar por lo bonito que les pintan las cosas y luego está resultando que se sienten que les han hecho un fraude. Ya aquí también se les ha avisado en este canal que tengan mucho cuidado y que no anden por ahí soltando su dinero a cualquier personita que dice que les va a ayudar y que les va a sacar papeles. Ya les he dicho que para sacar papeles tienen que sentirse seguros de que sí lo van a hacer y que además usted tiene una forma de cómo también poder arreglar estos papeles para que pueda también contar con los servicios de un buen abogado. Pero hay muchas personas quejándose que le están estafando, les han ofrecido miles de cosas, no les están haciendo nada y también les están cobrando una alta cantidad de dinero. Todo eso se había dicho acá, que por favor deben de tener atención a esto. Es muy importante saber que esto de los fraudes es una comidilla del día y que hay que tener mucha atención. Los desastres naturales están habiendo todos los días y están en las puertas de cada uno de nuestras ciudades, de nuestras casas, de nuestros países también, de cualquier país que usted esté. Usted puede estar también propenso a tener uno de estos desastres naturales, climáticos, como se le llaman los desastres climáticos apocalípticos que vienen para el futuro. Habíamos hablado aquí que el año 2024 y 2025 serían años de máxima alerta y también hay que tener sumo cuidado porque en realidad están pasando muchas cosas, la política, todo lo que está sucediendo con países agarrándose uno con los otros, ¿verdad? Creando guerras y así. Pues esto también en este año 2024, 2025, vamos a estar viviendo todos estos tipos de acontecimientos y también de preocupación. Pero vamos a extendernos un poquito más adelante de lo que ya hemos hablado acá hacia el 2030. 2027 todavía las cosas podrían comenzar a verse un poquito mejor, pero hasta el 2030 las cosas no se ven que vayan a mejorar y más bien cada día se van a ir estando más graves. De ahora en adelante, todos estos acontecimientos que están habiendo en cuanto a los climas
esto se va a estar viendo más seguido. Hay muchos mensajes que les puedo traer acá y los voy a estar trayendo de esta manera para que ustedes lo puedan tener cerca, lo puedan repartir también y puedan como decirle a otras personas, cuídense, hay que crear conciencia, hay que saber lo que estamos. Esto también parte de la naturaleza que puede afectar y habrán otras cosas que no son de la naturaleza, que serán creadas también. Así es que hablando de este tema también, de lo que viene siendo el clima, que se le considera un clima apocalíptico de desastres naturales o no naturales, como le quieran llamar, para los próximos años. Pero empezando desde ya, saben que estamos viendo ya de tiempos atrás muchos acontecimientos de esta categoría, los cuales seguiremos viendo más de estos acontecimientos creciendo en cada momento. Los tornados, los huracanes, los volcanes, las inundaciones, todo eso de verdad viene cada día más fuerte. Además, los temblores en la tierra. Ya les había dicho muchísimas veces anterior en otros videos que tendríamos la tierra que también estaba sufriendo. La matriz de la tierra les dije que estaba muy débil, por un lado afectada por el agua, que estaba como esponjosa también y suave por el agua, con acontecimientos hasta de derrumbes de árboles grandes y de todo. Pero también tenemos lo otro que viene siendo la sequía. Y la sequía también raja la tierra, le hace unas rajaduras, revienta la tierra también. De todas maneras, estamos bien preocupantes por esto de los climas que vienen para el futuro, por eso se le llaman climas apocalípticos. Si hay mucha agua, se dañan por el agua. Si hay mucha calor, también por la sequía, por el calor, también se daña la tierra. Así es que hablando de este tema, que es muy importante, se ha encabezado también desde los lados de Europa, que están hablando muchísimo de todo este calentamiento global que le llaman. Pero igual también por los lados de Europa están preocupados y muy preparados, o se están preparando, como les digo yo. Acuérdense que les dije en el video anterior que por Europa están ya practicando, teniendo mucha comida guardada, lo que necesitan, lo están comprando y almacenando porque es necesidad. Hay personas que dicen que, ¿cómo van a comprar comida si la comida se expira? La comida se expira y usted tiene que ver el año. La comida tiene una fecha y hay comidas en este momento que se vencen hasta en el 2026, 2025 todavía. Así que no hay excusa para que usted también busque lo que usted necesita. Pero en Europa se están ya preparando grandemente por esto de todo lo que viene para los desastres naturales, los desastres climáticos, apocalípticos, como ya se le llama. Estos desastres apocalípticos también son muy peligrosos porque esto está escrito en la Biblia. La han adelantado la Biblia en el Apocalipsis y bueno, todo lo que dice el Apocalipsis está ahora mismo surgiendo. También en Europa, en Gran Bretaña, han puesto un reloj que lo han atrasado de acuerdo a lo que está pasando también con esto del clima. En vez de adelantarlo, lo han atrasado un poco para ver qué está pasando con el clima, para llevar como un control de este calentamiento o de estos desastres naturales que le llaman a sí mismo desastres climáticos, desastres apocalípticos. En el 2020, también aquí adentro de Estados Unidos, más bien se adelantó el reloj un poco. Hay un adelanto de reloj, por lo cual también todas estas personas de la élite, de lo que se llaman estos grupos retorcidos, como les digo yo, cerebros retorcidos, tienen control de todo lo que quieren hacer. Y ellos saben muy bien de que esto de lo que estamos hablando del clima, de los desastres naturales, va a estar haciendo mucho daño. Hoy también quiero decirles que hay que tener cuenta, no crean que porque pasa el 2024, 2025, ahí se acabó todo. Vamos a estar extendiendo la agenda aquí en mi canal para traerles a ustedes todos los acontecimientos que puedan derivarse
para el 2030, hasta allá vamos a llegar, para que ustedes estén preparándose a los acontecimientos que vienen. También quiero decirles que hagan una excepción de las señales. Es importante ver señales, captar señales, como les vengo diciendo. Todo es una señal. Ya les he dicho que la élite nos está mandando muchos mensajes a través de los música, a través de películas también. Y bueno, hay una película que les dije anteriormente que deben de ver, que se llama La Guerra Civil. Yo les he venido hablando aquí de muchas películas que está sacando la élite. Estas son películas para traernos mensajes, para que la humanidad se vaya preparando y vaya viendo lo que viene. Después nosotros no podemos decir que no sabíamos nada, porque nos han estado avisando a través de mensajes las cosas que vienen. Entonces tenemos esta película que se llama la Guerra Civil. Es una película que es aterradora, pero es bueno también que la puedan ver. También deben de bajarla, comprarla. También la tiene Amazon. Y tenemos otra película también que se llama La otra cara de la luna. Esta película, La otra cara de la luna, también es importante porque esta película trae muchos secretos de la NASA. Así es que si usted quiere pulirse un poco más, quiere aprender más y quiere saber a qué atenerse para el futuro, vaya viendo todo esto para que se vaya usted a sí mismo viendo las cosas que vienen para el futuro. Por eso existen libros, por eso existen películas, por eso existe música. Muchas cosas existen para enseñarnos y nosotros somos los que no queremos aprender. Pero de que nos han venido hablando toda una vida de todos los acontecimientos, sí nos han dicho, pero no hacemos caso porque todo lo hacemos por un oído nos entra y por otro oído nos sale. No hacemos caso omiso ninguno. Pero estas películas es bueno que las vean. Recuerden, La otra cara de la luna. Es una película que también tiene estos secretos que tienen que ver también con la NASA. La NASA tiene muchos secretos, así es que vamos a ver esta película. Se estrena precisamente este 19 de julio, que viene siendo mañana. Hoy estamos a 18 de julio y el día 19 de julio se estrena una película también que viene de la élite. Esta película también habla de todo lo que tiene que ver con todos estos desastres naturales, con todos los tornados, con todo lo que estamos viendo. Es una película que está muy narrada, muy específica a los acontecimientos que estamos viviendo y que vamos a estar viviendo en los próximos tiempos. Es una película aterradora. Yo le llamo paranormal porque todo lo que no es normal es paranormal. Entonces, esta película es también paranormal. Es una película que trae los mensajes de la élite, una película que usted debe de ver, una película que se estrena este 19 de julio precisamente y se llama Los desastres también naturales. Y tiene que ver todo con lo que es las inundaciones, los calentamientos que van a haber también en el futuro, los que ya estamos viendo también, y todos los mensajes sabidos y por haber vienen en esta película. Es una película, como les digo, de mucho miedo, de mucho terror, y se estrena este día 19 de julio, la película que está sacando y también está sacando la élite. Los desastres climáticos, desastres naturales, los desastres climáticos que vienen para el mundo, de forma también, como les digo, de mucha preocupación. Así que esta película sale el día de mañana. Estén atentos porque la estrenan el día 19 y también va a estar narrándole, va a estar anunciando todo lo que está en el Apocalipsis y lo que saben ellos que viene, lo han adelantado. Por lo tanto, la élite manda muchos mensajes, los cuales nosotros tenemos que estar captando todos estos mensajes. Estén atentos a cada película que sale, a cada video musical también, que los videos musicales están trayendo muchos mensajes y estos son mensajes paranormales, como yo soy parapsicóloga, me gusta mucho escudriñar todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales. La verdad que me encanta y lo hago con mucho gusto para venirles a traer a ustedes
cualquier información que a ustedes les puede servir. ¿Por qué? Porque es importante estar preparados. Como dicen por allí, a veces, pues prevenidos valen por dos y yo digo que más bien valen por un montón. Entonces tenemos que estar muy atentos a todos estos acontecimientos. Ahora bien, si le gustan estos mensajes, me da un like, suscríbase al canal si usted no lo ha hecho, pertenezca a nuestra gran familia. En este canal hay mucho que ganar y nada que perder porque aquí se aprende muchísimo. Y usted tiene que en este momento crear conciencia, aprender también sobre algunos temas que aquí se les puede enseñar para que vayan preparándose para el futuro. Es muy interesante. Para las consultas personalizadas, como siempre me preguntan, y saben que deben de visitar la página web donde está la información de consulta. Y los enlaces están debajo de estos videos también para que usted pueda ir a visitar nuestra página y ahí está toda la información, los días de consulta, también el horario, de dónde usted se encuentra, cuál es el horario que usted tiene, el horario que yo tengo. Y usted envíe un mensaje. También pueden enviar un mensaje a aquellas personas que les cuesta por teléfono, WhatsApp o así. Pueden enviarlo a consultas 305@gmail.com. Les va a entrar como cualquier email, así nada más, de una manera fácil. Y bueno, esto les he traído hoy para que vayan también poniéndose para las cosas. Y les voy a estar trayendo de poquitos estos videos porque cada vez que traigo un video grande, vienen un montón de acontecimientos que se cumplen y luego ustedes ni se acuerdan que se dijeron estos acontecimientos acá. Y la verdad es que aquí se dice todo. Y como yo digo siempre, compruebo, demuestro y sostengo lo que aquí yo hablo. Así que vamos a estar prestando atención a todo lo que viene y usted también vaya aprendiendo a todas estas señales, a todos estos acontecimientos que la misma élite nos está mandando como mensajes. Bueno, podemos decir que no sabíamos nada. Pues bien, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Los quiero un montón. Se me cuidan, que son tiempos de mucho cuidado, de oración y de meditación. Hasta entonces.